Vamos a tocar el tema de un mecanismo de mediación intercultural que la Defensoría está proponiendo, que la mesa de diálogo deberían tener esta estructura. No lo voy a desarrollar todo porque es muy extenso, porque quiero saltar al caso de Quillabeco, para que ustedes vean cómo pasó con Quillabeco, por qué fue tan exitoso, ¿no? Eso es necesario mencionarlo porque es uno de los pocas mesas en el Perú que el día de hoy se le da seguimiento. Y justamente el tema que me han dado es seguimiento, ¿no? Por eso que vamos a tratar de llegar ahí. Y después hay un tema sobre cultura de paz. He estado mirando los videos de los demás expositores y realmente lo han tocado, ¿no? Voy a hacer algunas pinceladas nomás. Y hay un último temita que es una experiencia, mejor dicho, es una investigación que ha realizado un docente de la Universidad Nacional, el doctor Luis Valdivia, que ojalá un ratito para que les exponga ese planteamiento, esta propuesta, que es un tema por un lado jurídico y por otro lado también procedimental. Esa es la idea que estamos manejando para esta capacitación. Y capaz, Dios mediante, nos veamos en el último evento, que ya para tocar el tema en sí de conflictos sociales, que no sé si se ve mucho que decir. Bien, miren, ya lo dije hace un momento, en el Perú aproximadamente hay 54 pueblos indígenas originarios. Inclusive tenemos poblaciones no contactadas. Ustedes saben quiénes son los no contactados, ¿no? No tienen contacto con la gente, viven aislados en la selva. Se respeta su derecho. ¿Y saben qué pasó? Vino la bendita National Geographic y les hice una especial. Han aparecido hasta el momento 600 muertos. Les transmitieron la gripe. Estos señores que estuvieron toda una semana con ellos, miren, ¿quién responde por eso? 600 personas muertas en la selva. Cada vez que van encuentran más gente. Entonces, más o menos son 47 lenguas que hablan en nuestro país, o sea, de 47 dialectos, y eso más o menos son como 4 millones de personas a nivel nacional. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? De que tenemos grupos culturales en nuestro país que están esparcidos en todas las regiones. Y muchos de los conflictos sociales, no todos, pero casi la mayoría, son por grupos interculturales, porque obviamente van a vivir en un sitio, se les afecta por eso y comienza la reacción, porque les cambia el poco hábito que ellos han logrado tener. Entonces, hay una diferenciación en este tema cultural y eso amerita de que casi la mayoría de conflictos sociales, tiene una presencia intercultural. Por eso que la propuesta de la Defensoría es atenderlo desde ese punto de vista, con ese enfoque. Hay un documento que es una guía general, justamente la información que les estoy dejando está toda completita, para que pasa algún día alguno de ustedes se van a hacer una tesis al respecto, ¿no? Pero les estoy dejando todo, vamos a tocar algunas pinceladas. El tema de la mediación es un mecanismo entre personas y grupos culturalmente diferentes. Por ejemplo, en Bagua, nadie se percató de eso, se pensó que era una sola población indígena. Eran como 10 poblaciones indígenas diferentes. Eran 10 diferentes, sino que por la vestimenta aparecen, pero su cosmovisión eran 10 posturas diferentes, ¿no? Pero sí se unieron para el tema de la consulta previa, ¿no? Ahora, la idea es que todos, en primer lugar, conozcan sus problemas, conozcan su cosmovisión y respeten esa interculturalidad. Porque si yo no respeto que les gusta comer bizcocho duro con su gaseosa, la fruta cantina, y no respeto que el gato le caigo bien, le caigo mal, empecé con mal paso. ¿No? Por ejemplo, yo no voy a ir a Colombia, voy a hacer un proceso de diálogo que está chupeteando a todo el mundo cuando empezamos aquí en Perú. En Colombia es una ofensa. Allá solamente se dan besitos, familia de familia de familia, ¿no? Y eso me pasó acá, pues un procesazo. La conocí a la señorita colombiana, pues fue la encargada de migrantes, y me acerco, ¿no? Así me puso la mano. Disculpe usted, María. En nuestro país solamente nos saludamos así, porque somos familia. Sí, por eso utilizan mucho el usted. Entonces, si yo no conozco la cosmovisión, ¿cómo voy a poder hablar de los temas? ¿No? Es muy importante. Por eso que yo aplaudí cuando apareció la Defensoría Universitaria, porque es un mecanismo, ¿no?, que va a servir mucho para saber qué piensan los universitarios. Cuando salió la
Defensoría de Policía, igual, ¿no? Lamentablemente se ha politizado un poco eso, pero está sirviendo bastante para entender los problemas más profundos de la policía. Entonces, esa cosmovisión es lo que nos va a ayudar mucho para poder dar pasos agigantados en el tema de la mediación. Y el mediador intercultural hay que formarlo. Claro que quizás un requisito puede hacer que sea el tema de las MAPs, que conozca los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Creo que eso de cabeza, todos tenemos que saberlo ya por cultura general. Están apareciendo cursos muy interesantes sobre eso, se están acreditando, pero el tema de conflicto social demanda un poco más, demanda conocer otros aspectos culturales, ¿no? Sobre todo esa identificación de actores, de problemas, de etapas, ¿no? Y también aquí tiene que haber un reconocimiento de su estatus, tanto a nivel de valores, de tradiciones, de ese grupo de personas. Entonces, es un mecanismo intercultural que asiste a todos los actores, obviamente para poder entenderse, para entender sus prejuicios, entender su interculturalidad y sobre todo buscar resultados. Y el mediador intercultural puede ser realmente cualquier persona, no solamente la Defensoría, sino que muchas veces nos piden a nosotros, pero puede ser cualquier persona, pero tiene que tener un nivel de preparación o tener la metodología para conocer a ese sector de la gente. Y eso ayudaría mucho para facilitar un diálogo. Entonces, hay métodos originarios de resolución de conflictos, los famosos MOR o MARX o MAX también le llaman, que ya es conocimiento, se forma en la universidad, ¿no? Tema de conciliación, mediación, negociación, la teoría del conflicto, esos son elementales. Pero también hay métodos alternativos para la resolución de conflictos que sean útiles. Realmente en ese momento todo sirve. La experiencia me ha enseñado de que tengo que mirar hasta cómo se siente, cómo mira, cómo mueve sus manos, cómo cuando te quiere decir algo, a quién mira. Todos los aspectos no se imaginan cuánto ayudan para poder detectar a veces los problemas, ¿no? Y eso requiere pues toda una... Entonces la idea es que estas personas, ¿no?, puedan prepararse para este marco. Miren ustedes, ¿cuáles son las etapas? Primero, lo que yo les decía al principio, la identificación. Tengo que saber con quién voy a hablar. La segunda etapa, análisis y registro. Todo lo que yo he percibido de la zona lo tengo que sistematizar. Una vez que yo sepa qué es lo que quieren, qué problemas tienen, quiénes son y sobre todo quiénes son los líderes, actores primarios, secundarios, terciarios, ahí puedo hablar de cómo puedo diseñar una implementación, una metodología. Se cae mucho en el error que esa parte de la tercera es cuando sale la norma. ¿Se creó la mesa de diálogo? No, no es así. Esta tercera etapa es diseñar metodológicamente esos aspectos que no son visibles. La cuarta etapa ya es la conducción, la mediación intercultural. Ahí sí ya entra la norma, todos han consentido y todos ¿no?, están previstos. La quinta etapa es el seguimiento y evaluación de la mediación intercultural. Ya, esa es la charla de hoy día, la número quinta. ¿Cómo evalúo? Miren, en el Perú han habido muchas mesas de diálogo que han llegado a buenos consensos, pero eso ha fallado. Entonces quedó en alto. El caso de Quellaveco Moquegua sí es un ejemplo a rescatar. Hay otros ejemplos más, pero Quellaveco tiene una particularidad bien interesante. Se acabó la mesa de diálogo, se ha creado una comisión de seguimiento. Y ustedes pueden ver en internet cómo se está avanzando. Más o menos son como 26 acuerdos, lo voy a explicar muy sumeramente, ¿no? Y esa parte, por ejemplo, es yo creo la más importante. Porque después de haber pasado de la 1 hasta la 4, donde yo sé quiénes son, qué quieren, a dónde van, qué puede hacer el Estado, llego a un acuerdo, tengo que cumplir. Y seguramente yo quiero darle la bienvenida al doctor Luis Valdivia, que nos va a apoyar con el último tema. ¿Qué pasa después? Entonces tenemos un problema ahí. ¿Cómo hacemos vinculante el acuerdo de una mesa de diálogo? Yo lo voy a dejar al doctor para que responda eso en su momento. Pero estas son las 5 etapas que la experiencia ha enseñado para hacer la propuesta en los temas de mediación. Muy rápidamente, porque aquí quiero pasar lo que ya vengo. Miren, en etapa primera, fuentes de información, historia, cultura, personas, datos estadísticos, población, etcétera. ¿Cuántas comunidades campesinas hay? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los dirigentes? El tratamiento de la información. Entonces, aquí estamos hablando de una metodología. Y tengan presente que la persona cuando vaya va a ser el UNAR,
va a ser, lo ideal sería que busque alianzas estratégicas, ¿no? Le haga entender lo que se quiere hacer, porque la población, ustedes saben que en la zona andina rechazan en automático, ven un extraño, rechazan. Yo les soy honesto, cuando viajo, yo no me echo perfume, porque me echo es alcohol, porque el alcohol con el sudor le da un olor fuerte, y todos te saludan, pero sienten perfume, te miran, ¿no? Así, tienen todo lo que aprenden, ¿no? Y una vez estaba acá, y estaba pensando en mi viaje y eché alcohol, ¿no? Y mi esposa me dice, estás apestando, ¿no? Y era cierto, pues, ¿no? Y lo que pasa es que uno se acostumbra a ese olor, ¿no? Y el alcohol que te dé ese olor fuerte. Eso aprendí allá, por ejemplo. ¿Quieres apestar rico? Y se te alcohol. Entonces, la etapa número 2, que es el análisis, hay una autoevaluación de enfoques. Obviamente que aquí nos vamos a encontrar con un enfoque del profesional que va a hacer la mediación intercultural y obviamente de lo que se tiene, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar un diseño. Hay un análisis previo de esos diferentes aspectos, de los conflictos, etc. Se analiza la problemática del conflicto, de los actores, el análisis técnico-cultural, quiénes son ellos, y el análisis del proceso. En etapa 3 ya viene pues el tema del diseño. Miren, y el diseño es cualquier plan metodológico. Objetivos, convocatoria de terceros, porque quienes pueden sumar para ayudar a la solución de este problema. Diseño de un plan de generación de condiciones y un proceso coadyuvante. Entonces hay que tener siempre, los que han seguido, por ejemplo, mediación, conciliación, siempre hay que tener un plan B, ¿no? Entonces algo así va orientado a eso, ¿no? Esas son las 3 primeras etapas. Y la cuarta etapa, obviamente, ya viene con la mesa en sí, ¿no? Hay una conducción, entonces hay una apertura. Qué importante es el saludo de una mesa de diálogo. Yo les digo que lo peor que puede pasar en una mesa de diálogo es que no saluden. Todos se saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Te caiga bien o te caiga mal. Y hay formas de saludar. Hay formas. ¿Cómo doy la mano? ¿Cómo les tiro? ¿Hago fuerza? No hago fuerza. ¿Agarro el codo? No agarro el codo. ¿Lo abrazo o no lo abrazo? Ven a una empresa minera. La empresa minera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pa? Ni lo conocen. ¿Qué tal? Cuando guste. Mi tarjeta, mira aquí para allá. ¿Qué hace el Estado? Lo que menos quieres verlo, ¿no? Por eso que ese es muy importante el tema del salud. La presentación de los participantes, todos se presentan, el compromiso en el proceso, no insultarse, no levantar la voz, aunque es inevitable, ¿no? Pero tratar de sacar el compromiso. Tú vas a hablar solamente 3 minutos, 2 minutos, etc., ¿no? Las pautas de participación, las reglas de juego, y generalmente acá la regla es que entra la prensa, pero lo mejor es que uno entra desde directo, porque como todavía no se ha acordado nada, la prensa saca cualquier cosa, ¿no? El manejo de emociones, se ofuscan, gritan, ¿no? Ustedes busquen las audiencias de Quillabeco, es un drama, es todo un espectáculo, es el mismo congreso, ¿no? Que tú, que allá, que el otro, entonces siempre hay uno que apacigua. Por eso que el mediador intercultural es el que va a poner una gran pauta, tiene que tener mucha autoridad, pero no autoridad de ser gritón, ¿no? De calmar las cosas. Hay un video del presidente de la mesa, de Moquegua, excelente su posición. Nunca habla, dice yo lo hice, yo fui, no. Todos lo hicimos, todos confluenzamos, a todos se dio la oportunidad, todos participaron. ¿Se dan cuenta ese enfoque que es muy importante? En segundo lugar, entender el contexto del proceso y la problemática. Claro, aquí sí va tomando un poco más de tiempo, hay que ver todo lo del pasado, presente y futuro, qué se puede hacer, los temas de interés de los actores, vienen la creación de las subcomisiones, cada subcomisión que se crea dependiendo de la coyuntura y del problema, obviamente que van a participar actores. Es difícil que se entremezclen los actores, siempre se trata de ponerlos que realmente tienen que ver con el asunto. Por eso que en etapa de terceros se llama de especialización. Generación de consensos, elaboración de acuerdos y cierre de agradecimiento. Ya, ¿eso cuánto demora? A Moquegua le llevó como 16 meses a 20 meses. No es rápido, ¿no? Otros ha llevado años. Si ustedes ven los conflictos sociales en México, en otros países, 4 años, 5 años. Porque el tema es bien de Dios. En la etapa 5 ya es lo último, el proceso de seguimiento de mediación intercultural. Por ejemplo, ahí lo que se hace es formar un comité de seguimiento. En el caso de Moquegua, por ejemplo, hay 2 entes, el Estado y la empresa privada. Los dos hacen el seguimiento virtual. Voy a mostrarles un ratito cómo lo hacen. Y ahí van a ver ustedes muy clarificadamente de que el interés es de todos, ¿no? El tema de la evaluación, ya, esto es lo que no se hace.
Entonces, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, por eso lo pongo de ejemplo que ya veo. Ellos han sacado un material elaborado por el Perú, justamente mostrando lo exitoso que ha sido esa mediación. O sea, que en el Perú sí puede haber una mesa de diálogo con todas esas expectativas que se quiere para solucionar problemas. Lo que falta es la conectividad legal de la mesa, que de hecho nos va a aportar mucho en esa visión, y qué se podría hacer, ¿no? Entonces, cuando hay acuerdo y hay consenso, como en el caso de Moquegua, se respeta. Y ese es el triunfo de ellos. Es un triunfo, pero yo lo voy a contar toda la vida, porque ha sido muy exitoso. Y ahí tenemos que ver aspectos como, por ejemplo, el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a hacer esto? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Los temas de interés, el intercambio de información, generación de consenso, elaboración de acuerdos y cierre, ¿no? Entonces se tiene que evaluar cuando se cumplan, en este caso que ya vemos han sido más o menos 22, si no me equivoco, acuerdos, ¿no? Permítame, por favor, yo voy a saltar, yo voy a desarrollar cada uno, pero ya les alcancé justamente todos los datos. Quisiera pasar de frente al caso de Yabeco. Ahí está. Mesa de Diálogo de Moquegua es la empresa angloamericana que Yabeco S.A. ¿Cómo nace este problema? Han habido como 4 protestas. Apareció la mina, saltó la gente, que el humo, que el peligro que va a pasar más adelante. Hubieron una serie de protestas, movilizaciones, 1.000, 2.000 personas. Entonces ya la tetera, como les digo, ya estaba reconstruyendo, ¿no? Es así que se toma la idea, después de todos esos conflictos, crear una mesa de diálogo propiciada en primer lugar por el gobierno regional. Y miren, los objetivos fueron muy claros de esta mesa. Todos estaban de acuerdo en hacer esta mesa después de tanto conflicto. Identificar y consensuar los mecanismos necesarios para garantizar el abastecimiento y los óptimos recursos hídricos. Porque el problema es el agua. Sale la mina, se toma el agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Se contamina o no? Entonces, prioridad, el tema del agua. En segundo lugar, garantizar el cumplimiento de la vigilancia de los compromisos ambientales, porque esa mesa iba a tener compromisos. ¿Quién va a cuidar? El Estado, los actores, la sociedad civil y obviamente la propia empresa, ¿no? Y los proyectos de desarrollo sostenible. Eso es lo interesante. Por eso cuando yo hablé sobre Vilavilani, aquí en Tacna, yo les decía, en ese sector hay que hablar cómo lo voy a atender después. El proyecto está elaborado, está en pleno trámite, inclusive ya se ha dado adelanto a Vilavilani. Entonces, y no ha hecho, como muchos lo llaman, la licencia social del gobernador, de frente se ha mandado. Ahí es una falla bien grande. Porque si hubiera hecho todo este proceso, todos estarían felices y contentos. Porque la gente reacciona porque no conoce. Entonces, ahorita la situación está sumamente difícil. Entonces, aquí sí toman el asunto muy en serio. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a exportar esto, vamos a cuidar el agua y te vamos a apoyar en esto. Y eso es lo que se ha logrado en este ejemplo de Moquegua, ¿no? Miren los actores, esto lo quería un poquito señalar. Son más o menos 28, 29, 31, 33 actores, 35, porque la Defensoría acá sí estuvo en la calidad de observador. Junta de usuarios de Río Moquegua, que son los agricultores, comisión de regantes, tiene que ver el agua de comercio, actuaron los privados, las empresas, las universidades, interesante este mecanismo de participación, en los colegios profesionales, casi los más importantes, las municipalidades, ¿no? Las direcciones regionales de esa zona y también las ONGs. Entonces hubo un conglomerado muy interesante de personas. Y eso fue apoyado también por obviamente la PCM, Ministerio de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura, ¿no? Y hubo 2 observadores críticos, que fue la Defensoría y la Asociación Civil Labor y Transparencia. Ellos fueron los actores de esa mesa de diálogo. Los que hicieron el problema obviamente no fueron los 28, ¿no? Habrán sido unos 4 o 5. Y después se plegaron los alcaldes. Entonces ellos obviamente se reunieron y consensuaron en hacer una mesa de diálogo. El antecedente, como les digo, parte pues del 2000, ¿no? 2000 hasta el año 2010. Hubo el estudio de impacto ambiental, se cuestionó automáticamente por la población, no estaban de acuerdo con la instalación de la mina, hubo movilizaciones, después hacen modificatorias al proyecto, muy parecido a lo que pasó acá con Minsur, ¿no? Se pidió observaciones y se cambió, pero igual la gente protestó. Después estalló el conflicto de Bagua y Conca. Miren cómo influye tanto un conflicto en otro lado. La gente dijo, ya lo hacen, ¿y por qué lo toman acá? ¿Cómo influyó el moqueguazo con el tacnazo? Aquí fue el tema de Bagua. Y más aún cuando ahí se habló de la consulta previa, se habló de que era una población originaria indígena,
Entonces la situación se puso color de hormiga. Y en 2010 el gobierno regional saca una ordenanza, obviamente apoyando a la empresa minera, diciendo que como ya salió el impacto ambiental a favor, se apoya. Y ahí reventó la pelota, ¿no? Entonces hubo paros, se comenzaron a pronunciar una serie de instituciones hablando de que todo estaba bien, hasta que la situación se dio. No, menos mal que no fue a mayores, pero sí ya fue una expresión de alguna manera popular. Es así que en el año 2011, justamente Martín Vizcarra convoca a la sociedad y al gobierno nacional. Él no fue el presidente de la mesa, él fue uno de los líderes de la mesa, igual que todos ellos. Porque cuando se armó la mesa de diálogo, todos eran iguales. Nada que tú eres más, tú eres menos. Eso fue una condición muy importante para poder llevar esa mesa a cabo. Entonces pusieron un nombre, ¿no? Mesa de Concertación de la Sociedad Civil de Moquegua, el Estado y la empresa que ya ven, ¿no? El objetivo era consensos. ¿Quiénes participaban? Ya les dije los 26 que ya señalé, más los observadores y ente público, ¿no? ¿Cuál fue la dinámica? La dinámica fue muy sincera, muy transparente, muy democrática, se señalaron todas las posiciones, nunca se dejaba una duda en el aire. ¿Y qué va a pasar con el agua de Zitajara? Venía el experto, ¿no? Zitajara está así, está así. O sea, nunca se quedaban palabras en el aire. ¿Por qué? Porque si yo dejo una pregunta en el aire, tengan la seguridad que cuando firme el acuerdo me voy a acordar. Yo no voy a firmar porque no me resolvieron tal fecha, ¿no? Por eso que hay que tener mucha cautela. Ahí las personas que comienzan a transcribir graban todo, para que no se les escape nadita, ¿no? Porque si no, se puede quedar a la mesa. El logro de acuerdo fue un proceso complejo. Fueron más o menos 16 meses, fueron 22 sesiones, ¿no? Los temas que no tenían respuesta inmediata, porque claro, nadie le va a decir si el volcán va a explotar mañana o pasado, se va a ver un terremoto, se dejaban a los especialistas, ¿no? Se creó una mesa temática para buscar respuestas, pero conscientemente se le decía, no tengo la respuesta en este momento, ¿no? Se crearon. Y datos interesantes, por ejemplo, 22 sesiones, 16 meses, hubo 3 comisiones, solamente 3. Acá querían hacer como 8, demasiado. El problema del agua, recurso hídrico, medio ambiente y responsabilidad social, básicos. Y eso permitió a través de las 22 sesiones lograr ciertos acuerdos, ¿no? Se aprueba un reglamento de esta mesa de diálogo, ¿no? Y en marzo se emite la formalización ya a través de la PCM, ¿no? Se nombran los representantes y se nombra un presidente de la mesa que fue un funcionario de Energía y Minas, Manuel, no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de él porque me miraba cada rato en tele, pero él sí pudo manejar toda esa situación, ¿no? ¿Y cómo concluye la mesa? Con muchos acuerdos, ¿no? Un mecanismo de mucha confianza, todos eran amigos y todos se empoderaron desde puntos de vista. Recuerden, en un conflicto todos tenemos como visiones diferentes, entonces empatar eso es difícil, pero sí respetar sus diferencias. Gobierno regional, el tema del rol que le dio para seguir los acuerdos, la sociedad civil comprendió la importancia de estar representados como sociedad civil frente a los problemas, obviamente, regionales. Y la empresa comprendió que el diálogo abierto era lo mejor, cosa que en ellos no es muy común, ¿no? Pero ahora ustedes se habrán dado cuenta de que las empresas que realizan actividades extractivas ya contratan gente súper especializada. En la Defensoría del Pueblo tengo la seguridad que hay una fuga de funcionarios porque las empresas están llevando a todos. Claro, puede ganar 3.000 a ganar 18.000, cualquiera también, ¿no? Entonces, eso está pasando, fuga de grandes especialistas en la Defensoría, están siendo contratados, capacitados en el extranjero. Y es algo acá que lo tengo que contar con toda sinceridad. Muy a pesar de todos los problemas que nos generan un conflicto social, pero lo que tenemos acá es muy enriquecedor. El Perú es una fuente de investigación permanente por muchos países. Vienen los estadounidenses, los israelitas, los europeos a estudiarnos cómo manejamos los conflictos sociales. Y resulta muy interesante porque en la Defensoría cada cierto tiempo me caen pues, los holandeses, europeos, no hablar de conflictos. Yo siempre los mando a mi querido amigo Rodolfo, que también participa ahí. No lo voy a mandar con mi amigo Lucho, porque siempre hay un interés grande en el tema cómo el Perú ha desarrollado. Nos llevaron a un curso a nosotros por americanos. Y yo cuando le escucho el curso, el hombre centró mucho su posición en las MAP, ¿no? Mediación, conciliación, que eso ya lo conocemos. Pero no enfocaba en el tema de conflicto.
Y yo le comencé a hacer algunas preguntas y el hombre me di cuenta que estaba un poquito desubicado. Y él me dijo, no, la verdad, he venido a aprender. He venido a aprender porque yo soluciono problemas, pero llego a niveles de arbitraje. Pero son entre empresas americanas que están en el extranjero. Miren, miren la posición. Pero acá en el Perú es otra cosa. Acá son muchos intereses y todo eso. Y cambiamos el sistema. Y como había bastante gente en la defensoría, simulamos, por ejemplo, mesas, simulamos peleas, simulamos gritos. El gringo paraba así. Cuando escuchaba un grito, yo digo, así ocurre en el Perú. O sea, no podemos negar, ¿no? Experiencia incendio. Entonces, ha habido muchas cosas positivas. Se determinaron 26 acuerdos consensuados. Todos estuvieron de acuerdo. Y 100 millones de soles para hacer las obras, para empezar, porque son más, creo, y se constituye el Fondo de Desarrollo Social de Moquegua. Ellos son los encargados de hacer las obras, ¿no? Entonces, aquí más o menos yo les detallo los acuerdos, que ya ustedes los van a tener con la información, ¿no? Y para terminar, esto ya lo he conversado durante toda la charla, solamente quiero remitirme a dos cuadros. Miren, y aquí le voy a ceder el uso al querido amigo Luis Valdivia. La pregunta es, las mesas de diálogo, el diálogo en el Perú, ¿funciona o no funciona? Creo que tenemos una visión de la conciliación, ¿cierto? En el Perú, pese a todas las dificultades, sí ha funcionado. Quizás no en el porcentaje que quisiéramos, pero sí ha funcionado. Tanto así que ya es obligatorio el Poder Judicial en ciertos casos. El arbitraje recién está entrando, ¿no? Pero en el tema de diálogo para conflictos, miren los porcentajes. El 67%, ¿no?, de los peruanos señala de que sí es necesario para resolver los problemas. 67%. Entonces la diferencia debe ser que no quede conversar. El 73% señala que en democracia siempre hay que conversar, pese a que los grupos sean hostiles, que no quieran, ¿no? El 72% afirma que frente a las movilizaciones, protestas, debe buscarse siempre el diálogo. Y el 73% están de acuerdo con lo que les han señalado, de que la única forma de poder atender los conflictos sociales es que las autoridades los escuchen. Por eso que la propuesta primigenia que les dije era de que cada institución debería tener a una persona especialista en eso, ¿no? Ahora, acá hay un dato muy triste, pero el 79%, ¿no?, de los encuestados nunca han participado de una toma de decisiones, o sea, para ponernos de acuerdo y solucionar el asunto. Es alto, ¿no? El 76% nunca han participado en bloqueos de calles, zonas, instituciones, pero el 51% señala que las acciones de violencia siempre, casi siempre, logran que las autoridades los atiendan. Entonces, acá se ha creado una idiosincrasia institucional del conflicto. O sea, si yo no te reclamo, yo no paro, no te obstruyo una vía, no conversamos. Entonces, eso sí es preocupante. No debería ser así, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, hay un gran aporte en el tema de que debemos mejorar la visión del diálogo en nuestro país. Un conflicto social no ayuda en nada, absolutamente les digo, no ayuda en nada, porque genera mucha inestabilidad económica. Nosotros vivimos del ingreso, vivimos del día a día, los comerciantes, las empresas. Un conflicto social no ayuda, retrasa. Y lamentablemente, internacionalmente, nos hace ver de lo peor. No hay seguridad jurídica, no hay respeto a derechos humanos, simplemente no voy. Y los perjudicados somos nosotros. Por eso que hay que cambiar esa metodología. Ahora, acá hay otro dato interesante. Mire, el cumplimiento de los acuerdos en las mesas de diálogo. Mire, ¿se cumplieron todos los acuerdos? 27%. Otra triste realidad. Hay mesas que se acuerdan y no se llegan a cabo. ¿Se cumplieron la mayoría de los acuerdos? 32%. No hubo cumplimiento, 5, sin información 4. Se cumplieron solamente algunos acuerdos, ¿no? Y esto sucede porque cambian de gobierno, cambian de autoridades, cambian de actores. Entonces ahí el vínculo se torna un poco difícil. Lo que pasó, ¿se acuerdan? Con el acuerdo nacional, salió el acuerdo, no fueron todos los partidos ni movimientos, llegó la nueva autoridad, no hizo caso. Y ha sido una lucha hasta el día de hoy para intercalar, ¿no? El Estado da una respuesta para este tema del diálogo estatal frente a los conflictos. Hay dos normas, una del año 2012 que creó justamente la Oficina Nacional de Diálogo, ahora se llama Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ¿no?, creada en el año 2017. Ellos se suman, por ejemplo, la Dirección Nacional de Demarcación y la Oficina Nacional de Diálogo Sostenible.
El problema es que son programas medio, no tienen mucho poder de decisión. Entonces cuando pasa el diálogo, ellos van, nadie le hace caso. Hace poco, más o menos unos 6 meses, fue de la oficina de diálogo en Iquitos y le dijeron su vida: ¿para qué viene si usted no va a tomar decisiones? Nosotros queremos sacar presidente a la autoridad, ¿no? Quien tome decisiones. Ahí le quitaron piso, por eso que ahorita está en una situación muy especial. Hay algunas instituciones que se han preocupado por el tema y han creado estas áreas para atender los conflictos, caso por ejemplo los ministerios, algunos de los gobiernos regionales, ¿no? Bueno, las conclusiones definitivamente ya les he dicho, en el sentido de que es necesario y es útil justamente el diálogo para resolver esos problemas. No hay otra forma. Ojalá que se tomen en cuenta los espacios de participación ciudadana, se desarrollen al máximo de la buena forma, y eso creo que ayudaría un poco a bajar la tensión, ¿no? Bueno, de mi parte, Julio, muchísimas gracias. Cuando termine el doctor Valdivia vamos a hacer el sorteo de los libros, así que voy a dar pase, desde ya agradecido, Lucho, por tu colaboración. Él nos va a presentar un panorama diferente, pero muy nutrido jurídicamente, qué podríamos hacer frente a los conflictos sociales y sobre todo al aporte que se tiene sobre el mecanismo, ¿no? Muchísimas gracias de mi parte. Para presentar, el doctor Luis Valdivia, él es docente principal de la Universidad Nacional Universal, es magíster en Derecho Constitucional, está llevando un doctorado en la Universidad Privada de Tana con sus compañeros. Somos muy interesados en el tema de conflictividad social, nos reunimos permanentemente para tratar estos temas, él a nivel académico, yo a nivel de la institución, y creo que la propuesta que él ha sacado, que justamente fue el motivo de su tesis para todo el grado de magíster, es un proyecto que debe ser tratado capaz a nivel académico y puede ampliarse este tema. Yo creo que las universidades podrían aportar mucho en el tema de conflictividad, ya lo están haciendo. El curso que tenemos ahora nomás, yo creo que he felicitado y lo vuelvo a repetir, felicito a la universidad porque no existía en Tacna una viabilidad para tratar esos temas. De mi parte, muchísimas gracias y lo dejo, por favor, reciban un fuerte abrazo. Muchas gracias. Agradezco a la Universidad Privada de Tacna, a los organizadores del Diplomado de Derechos Humanos y obviamente todo el programa de el motivo de mi presencia para complementar la política exposición que ha venido emitiendo en relación a los conflictos sociales en el país. Una muestra de investigación mía titula precisamente la mesa de diálogo y el amparo directo para las soluciones de conflictos socioambientales en el Perú. A ver, este es un mapa, obviamente, actual de la Defensoría del Pueblo, que constantemente lo hace a través de reportes, en el cual podemos observar que el país está conflictuado. Existen algo más de 211 conflictos sociales, de los cuales 143, que se representa el 63%,
representan a temas socioambientales y en particular respecto de la actividad minera extractiva son 95, lo que viene ocasionando obviamente una suerte de convulsión a nivel nacional y que el derecho, particularmente pienso yo el derecho constitucional, debe dar algunas fórmulas de solución con relación a este tema. Las mesas de diálogo ha sido un mecanismo para pretender diezmar estos conflictos sociales. Sin embargo, vemos a la luz de la actualidad, estos han ido avanzando muy meridianamente. Pero, obviamente, las mesas de diálogo, soy convencido, al igual que el defensor del pueblo, de que se constituye un mecanismo fundamental, particularmente en América Latina y en el Perú, para efecto de hacer uso de ello. Habermas parafrasea y menciona que el diálogo simplemente se simplifica en tres principios. Uno, la predisposición para dialogar, para hablar, conversar. Un segundo elemento que debería ser la veracidad. Hablemos pero con verdad. En la mesa pero con verdad. Y por último, el principio de la exactitud normativa. O sea, un diálogo sin una consecuencia, sin un sustento jurídico, simplemente será un diálogo de café. ¿Cierto? Entonces, estos tres elementos precisamente inclusive se arraigan en nuestra cultura. El derecho occidental, abstracto, Boris el Caso lo denomina sin identidad, inclusive, ¿cierto? Contrasta con nuestra vivencia, con nuestra realidad latinoamericana y particularmente peruana. En el Perú estamos, por ejemplo, teníamos un derecho no escrito, sino casuístico. No habían códigos, todo era casuístico. Y Ayjar, cuando habla, por ejemplo, de los famosos conceptos intermedios del derecho, establece que estos principios, por ejemplo, Amazúa, aquella mayoría, tenían una consecuencia jurídica y por lo tanto tiene validez para ser abarcado, estudiado, investigado desde el punto del derecho, desde el punto de vista del derecho. Por otro lado, no quiero mencionar que no soy minero ni antiminero, y esto lo dice textualmente inclusive Caballero, que ha sido uno de los profesores de la mesa de diálogo a nivel nacional. Lo que sucede es que existen muchas expectativas que lamentablemente no son abordadas, cubiertas, y si lo son, pues lamentablemente todo queda en un papel con tinta que no tiene ningún grado de exigibilidad en la vía judicial. Sin embargo, cuando hacemos un contrato, por más simple que sea, compraventa, arrendamiento, lo que fuere, ¿cierto? Hay incumplimiento notarial, conciliación y al Poder Judicial. Sin embargo, cuando un ministro, un premier, firma un acta de compromiso respecto de una mesa de diálogo, de acuerdos, no tiene ninguna eficacia jurídica. No es exigible en la vía del Poder Judicial. Entonces, esto debe cambiar. Porque si no, pienso, y muchos pensamos, que se corre el riesgo de colapsar. El Estado constitucional de derecho debe preservarse. Pero las reglas del juego deben estar también claras. Estos conflictos sociales medioambientales en el país, según informes del Instituto Peruano de Economía, ¿cierto?, han paralizado algo más de 68.000 millones de dólares de inversiones en el país. 68.000 millones de dólares que pueden ser invertidos en el país. Pero, como consecuencia de estos conflictos socioambientales, pues, simplemente se dilatan con el tiempo. La Fiscalía de Prevención, la Fiscalía del Medio Ambiente, están haciendo denodados esfuerzos para catalizar estas situaciones. El Poder Judicial, a través del amparo, que se arraiga en este derecho previsto en el artículo 2.22 de la Carta Fundamental, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito de eso. No sé si el tiempo, ojalá, nos alcance, ¿no? Entonces, esto debe cambiar. Esto tiene que cambiar, reitero. Entonces, la siguiente, por favor. Desde el marco teórico, el proceso de amparo actualmente está concebido para proteger, tutelar derechos de naturaleza individual. A la luz de la doctrina, México, que contribuye con el amparo a nivel mundial, después desarrollado jurisprudencialmente en Argentina, por ejemplo, en el caso CIDI del año 57, en el año 58, el caso Col, establece que el amparo constituye una garantía, un proceso constitucional
eficaz, eficiente, idóneo para proteger, tutelar derechos fundamentales, previstos y catalogados en las constituciones o los cuerpos normativos. ¿Verdad? Pues bien, sin embargo, los derechos se han extendido. Ustedes saben, conocen, son estudiantes, profesores de la universidad. Los derechos, como señala Pérez Luño, han desbordado, ¿verdad? Han desbordado en su dimensión. Karel Basset, francés, nos habla de una interesante clasificación generacional, inclusive, de los derechos fundamentales, ¿verdad? Los derechos de primera generación, ¿sí? De segunda generación, tercera generación, cuarta generación. ¿Y dónde ubicamos al derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado? En el tercer cuadrante, como un derecho solidario. Entonces, los derechos individuales de primera generación, constituidos por derechos civiles y políticos, que defienden derechos de la naturaleza individual, ¿cierto? Protegen derechos individuales, ahora se han extendido a derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, económicos y culturales. Un sector de la doctrina infiere, señala, que esos derechos culturales, sociales, son derechos meramente programáticos, supeditados básica y fundamentalmente a un tema de presupuesto, de economía. Y por tanto, dicen, inclusive otros, que serían derechos expectaticios, ¿no? Porque si el Estado no tiene dinero, plata para cumplir tales, pues simplemente avanzar un rato. Sin embargo, ustedes saben y conocen que de un Estado, como señala Zagrebelsky, del siglo XVII, caracterizado por un Estado despótico, en donde el poder estaba supeditado a un solo leviatán, a un solo monarca, pasamos a un Estado de asamblea, donde se positivizan los derechos en una carta fundamental, y posteriormente transitamos a un Estado constitucional, y hoy en día se habla de un Estado neoconstitucional. Gargarella menciona, y estamos de acuerdo con esto, en el sentido que las normas previstas en la Carta Fundamental, en la Constitución, ¿cierto?, deben ser normas que no simplemente deben quedarse en buenas intenciones, ¿cierto?, en buenas intenciones. Deben tener un arraigo de comprensión, de materialización en la realidad. Por supuesto. Si son derechos individuales, bien. Si son derechos sociales, de tercera y cuarta generación, también. Y el Constituyente Nacional en la Carta de 1993 ha sido muy sabio en ese sentido, porque ha equiparado la exigibilidad de los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Consecuentemente no tenemos ese problema, como ocurre, por ejemplo, en la doctrina alemana o en la doctrina española, en donde, por ejemplo, en la alemana, los derechos fundamentales para que los derechos sociales, mejor dicho, de segunda generación, para que sean exigibles como tales, requieren un proceso de adscripción vía interpretación. O sea, estén conexados esos derechos sociales con los derechos individuales. Por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud conexo al derecho a la vida. Andrea nos señala inclusive que estos derechos, hablando de la doctrina española, que son derechos diezmados. ¿Por qué? Porque la Constitución española de 1978 y su modificatoria expresa, por ejemplo, de que se establece y estatuye el derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y adecuado, pero no se establece la garantía para su eficacia y comprensión en la realidad. Si esto se hace en la vía. Entonces, los derechos han desbordado. Y obviamente el amparo clásico, el amparo remedio, reparador, que tenemos establecido en el artículo 200 y en el Código Procesal Constitucional peruano, pues ya no tiene el soporte como para abarcar, tutelar todo este bagaje de derechos, ¿no? Y que no solamente tienen un anclaje en la legislación interna, nacional o doméstica, sino también en tratados internacionales. De ahí viene el tema de la doble dimensión de los derechos fundamentales. La anterior, por favor.
Entonces hacemos una crítica aquí, y esto basado inclusive en los estudios de Huerta y de Crispo, a los cuales nos adherimos, que el derecho, que el amparo peruano está diseñado, tipificado, establecido en la Constitución y el Código Procesal Constitucional simplemente para proteger derechos individuales y no derechos colectivos. La doctrina ha diseñado ya un camino, ¿cierto?, de diferenciación entre los derechos individuales y los derechos sociales y colectivos. Los derechos colectivos comprenden los derechos difusos. La siguiente, por favor, si podría apoyar. La siguiente. Los derechos difusos, ¿cierto?, en el que tienen su titularidad, como señala esto Gidi, es indeterminable. El derecho al medio ambiente es un derecho difuso. A todos, de por sí, todos tenemos derechos, como también no. Son derechos indeterminables, son derechos indivisibles, ¿cierto? Y además, no existe una relación accidental, es decir, que esos derechos difusos, el derecho al aire, el medio ambiente equilibrado y adecuado, el derecho tales, tienen un arraigo de pertenecer a todos. Y aquí vamos a un tema que vamos a ver rápidamente más adelante, al aspecto de la legitimidad. Luego tenemos los derechos colectivos, propiamente dichos, en los que sí existe una relación jurídica básica, ¿cierto? Y los derechos individuales homogéneos, que sí son derechos que se pueden individualizar y particularizar. Todos nos vamos a enfocar básicamente en los derechos colectivos. Es decir, estas tres clases de derechos, que reitero ha diseñado la doctrina, hoy en día los derechos colectivos se procedimentalizan mediante el amparo. Por ejemplo, el caso que ha sucedido con los niños en plomo en Cerro de Pasco, tengo entendido que han presentado demandas, son algo más de 500, me parece, 600 niños víctimas de la contaminación ambiental. Imagínense hoy en día interponer 500 demandas o una demanda con 500 personas mediante el amparo. O una suerte de... En fin, lo que nosotros pretendemos es que todo se establezca a través de un amparo directo diferenciado desde el medio ambiental. ¿Así? La protección judicial al medio ambiente equilibrado y adecuado. El basamento constitucional está señalado, está previsto en el artículo 2.2 de la Carta Fundamental. Y aquí me detengo un momento para señalar que la Constitución ha diseñado este derecho, el 2.2 del derecho al medio ambiente equilibrado, como un derecho individual y jurisprudencialmente ha sido desarrollado como un derecho difuso. Es decir, es individual y también difuso en el Perú. Es decir, que cualquier persona lo puede interponer, como también un grupo, una comunidad, etc. En cambio, en la legislación brasilera, estos derechos sociales al medio ambiente solamente pueden ser interpuestos por colectivos organizados a través de una asociación, a través de un partido político, a través de un sindicato. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por el tema de su intangibilidad. Pero en cambio en el Perú está bien. O sea, yo creo que ha llegado el momento de no copiar, como dice Pegoraro, de no injertar ordenamientos extranjeros cuando nuestra realidad no funciona, particularmente del derecho al medio ambiente. Es un derecho individual y también difuso. En cambio, reitero, en Brasil es distinto, en México también, en los Estados Unidos a través de las class action también tienen un proceso diferenciado como derecho colectivo y no como derecho individual. Pero ¿qué cosa sucede? Soy también profesor en la Universidad Nacional, igual con Denver, entonces los estudiantes nos hemos acostumbrado a enseñar el derecho, particularmente el derecho constitucional, arraigado simplemente a establecer tutela y protección de derechos de naturaleza individual. Yo pienso que está bien, pero es una parte, y hemos olvidado, dejado de lado los derechos de naturaleza colectiva, que son derechos que nos atacan, y particularmente aquí en Tango.
Entonces, bien, entonces, jurisprudencialmente, por eso yo estoy de acuerdo, muchos piensan y creen que el derecho constitucional debe abarcar preceptos o artículos totalmente cerrados, totalmente definidos, conceptualizados. Yo estoy de acuerdo con Hess cuando plantea que las normas constitucionales, al contrario, deben permanecer abiertas, ambiguas e inacabadas. Porque vía jurisprudencial, vía interpretación, es que se va a poder amalgamar el derecho a la luz del caso concreto para solucionar los problemas. Los casos que nos habla bastante atienza, ¿no? Casos simples, intermedios, complejos, dependiendo de cuál fuere. Entonces, a nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha diseñado el derecho mediamente equilibrado como un derecho reaccionario y estacional. Reaccional porque compete al Estado, al ser un derecho social, le compete al Estado. Pero según la teoría de Alexis, esos derechos sociales también pueden diferirse por el Estado a los particulares, pero siempre y cuando no se olvide, ¿cierto?, el tema normativo. El Estado no lo puede tal vez hacer todo, pero sí a través de las empresas privadas. Es bueno, se habla del caso que ya ve, que es un valioso ejemplo en el cual, es cierto, las mesas pueden ser un conducto de solución de conflictos y de problemas, antes de recurrir a la vía judicial. Siguiente, por favor. Una pregunta, profesor. Mire, estamos hablando de un asunto que ya a veces estamos hablando del conflicto después de, o sea, cuando ya ocurre. Y esto ocurre porque, porque el gobierno, cuando ingresan las nacionales, hablando de la mentira, básicamente, no hay una, ¿cómo le puedo decir? No hay una conversación, no hay un diálogo entre ellos para decir qué es lo que hacen. Sí lo hay, ¿no? Pero me refiero a que al final no entiendo por qué después conflictos, si supuestamente el gobierno ya conversó y ya se entabló y ya se sabe cómo es que va a llegar esa empresa al país. Correcto. ¿Me permite trasladar su pregunta un poquito para el final? ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, el derecho al medio ambiente equilibrado, reitero, no vamos a encontrar un concepto definido, determinado, acabado en la Carta Fundamental de los 22. Lo que existe que jurisprudencialmente de un concepto muy estricto, que simplemente abarcaba la tutela, por ejemplo, de derechos ambientales, agua, aire, todo lo que se minero, se ha recorrido a un estricto, amplio y muy amplio. Hoy en día, el concepto del derecho al medio ambiente equilibrado adecuado, joven, es todo eso. ¿Cierto? Comprende elementos ambientales de arraigo natural, elementos ambientales culturales, urbanismo también, ¿cierto?, elementos sociales, interrelaciones, sociedad, naturaleza, y el elemento cultural o pluricultural al cual se ha referido ampliamente la consulta previa, etc. Entonces, de un concepto que antes se tenía en la interpretación del derecho al medio ambiente, que era, reitero, muy estricto, por diversas jurisprudencias del Tribunal Constitucional, hemos llegado hoy en día a que tenga una amplificación amplia. ¿Perdón? Sí. Dentro de ello, el derecho al medio ambiente equilibrado se nutre de muchos principios arraigados en tratados internacionales. Los principios de desarrollo sostenible, el informe Rutherford, por ejemplo, el de prevención, precaución, conservación, cooperación, responsabilidad social de la empresa, equidad y acceso a la justicia ambiental. Todos estos principios están previstos, contemplados, estatuidos en normas supranacionales, por supuesto. Y aquí, ustedes saben, cuando hablamos de la validez y la eficacia de los tratados, existen dos principios que han sido diseñados en la doctrina y en la jurisprudencia supranacional. Es el principio del efecto directo del tratado sobre la legislación interna del país, constitución y demás ordenamiento normativo. Y luego tenemos, por otro lado, el principio de subsidiariedad. ¿Qué cosa quiere decir esto que ha sido desarrollado bastante por la doctrina alemana? Implica de que si el derecho
en la vía interna, en la Constitución y las normas infraconstitucionales, tiene más soporte de cobertura y de tutela que el tratado, se prefiere este en lugar del tratado internacional, pero debe estar debidamente motivado y justificado. Entonces, todos estos principios, la pregunta es, ¿serán aplicables en el país? Por supuesto que sí. El legislador ha diseñado el artículo 3, que se denomina, lo que ustedes saben, los derechos innominados, y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, una ventana perfecta para que todo este, denominaríamos bloque de convencionalidad, de tratados internacionales, de jurisprudencia internacional, un paréntesis, el profesor argentino Sagués desarrolla un interesante estudio con relación, por ejemplo, al impacto de la jurisprudencia supranacional, el trazamiento de tratados internacionales en el derecho interno. Hay muchas sentencias que no se recurre tanto a la ley positiva, sino también a los tratados internacionales. En fin, entonces, todo esto, a través de esta cláusula tercera y cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, son instrumentos factibles de aplicar en el país, pero que lamentablemente no se aplican. Nos vamos a la carta, simplemente se hace tal vez una interpretación simplista o mecánica en el sentido de arraigar lo que es el derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la ley 28.111, que es la ley del medio ambiente, ¿cierto? Y otros dispositivos infraconstitucionales. Pero la normatividad, los tratados supranacionales, tienen también ese tipo de cobertura y de exigibilidad en el país. La siguiente. Aquí en Tacna se han presentado dos casos importantes, que ustedes lo deben conocer. No soy tacneño, pero ya arraigado en esta ciudad, siendo uno de ellos. ¿Y por qué lo digo esto? En Tacna hemos tenido casos trascendentales que han contribuido al desarrollo del derecho medioambiental en el país. Me estoy refiriendo al caso Sao del Perú Copper Corporation y al caso Minsur. Rápidamente les cuento el caso. ¿Tengo tiempo todavía, señor? ¿Tengo algún tiempo todavía? ¿Sí? Rápidamente el caso Sao del Perú Copper Corporation. A ver, el año de 1967 se celebra un contrato de concesión entre el Estado peruano con la empresa Sao del Perú Copper Corporation de capitales norteamericanos para efecto de que explote el yacimiento cuprífero ubicado en Cuajón y Loquepal, jurisdicción de la región Tacna con Moquegua. En este contrato de concesión, Sao del Perú se compromete a establecer una inversión de algo más de 300.000 millones de dólares. Y el Estado peruano, en la cláusula 5.7, y el expediente está aquí, está en el archivo departamental, ya mutilado, pero ahí está, para quienes quieran visitarlo. En la cláusula 5.7 se establece de que el Estado otorgará todas las facilidades, y desde ya lo pone así en esa cláusula, para que Sao del Perú, en la explotación del yacimiento cuprífero de Toquepal y Cuajón, todos sus relaves mineros, que se produzca de algo más de 300 toneladas que producían cotidianamente, ¿no? Todos estos relaves, a través de un conducto, de un tubo amplio, sean depositados al mar de hilo, al mar de todo. Y así vinieron haciéndose las cosas. ¿Y por qué? Porque en la Constitución de 1933 no existía ningún artículo que tutelare el derecho al medio ambiente. Y es más, recién, el año de 1972, con la Declaración de Estocolmo,
es donde recién se establecen los principios fundamentales del derecho al medio ambiente. Entonces, Sauder, así es. Pero ¿qué cosa pasó? En la zona de ahí, de Punta Picata, Playa Inglesa, Valle de Ito, ¿cierto? Empezó una cuestión de contaminación medioambiental. ¿Cierto? Contaminación. Flora, fauna, agua, etc. Inclusive ya estaba llegando esa contaminación a Boca del Río, donde todo el verano generalmente vamos a veranear. Los pescadores se afian, salen de Punta Picata y se van a Morozán, se dispersan, etcétera, etcétera, etcétera. Un problema social que se genera en Iquitos, Moquegua y obviamente en Tacna. Esto da pie a unas investigaciones de la ONG Labor, que tiene un libro, y fuerzan al alcalde de ese momento a que se interponga una demanda de amparo. Porque ya la Carta de 1979, en el artículo 128, establecía el derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado. Entonces se interpone la demanda ante el primer juzgado civil, aquí en Tacna, y el primer juzgado civil señala, infiere su sentencia, de que no se puede hacer nada, no se puede quebrar, un amparo no puede quebrar un contrato de concesión debidamente establecido. Y por tanto infundada. Se apela, si te pone recurso de apelación, la sala civil desde entonces, ¿no?, confirma la sentencia de improcedencia y finalmente se interpone el recurso de nulidad, porque ese tiempo no existía el Tribunal Constitucional, y esto va a parar a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. En esa sentencia del año de 1987, la Corte Suprema, en un fallo sin precedentes, que solo existe a nivel nacional, ¿cierto? Por eso Tacna ha contribuido y contribuye bastante a ese tema del medio ambiente. Declara fundada la demanda. Declara fundada la demanda a la luz del Tratado de Estocolmo de 1972, reitero, de los principios que anteriormente hemos señalado, de precaución, preservación, etc. ¿Cierto? A la luz inclusive de conjeturar esto como un derecho difuso, colectivo, y ordena a Sauder del Perú que en el lapso de 12 meses, un año, se abstenga de evacuar sus relaves al mar y ordena al tribunal de que esto se establezca en Quebrada Honda. Hoy en día, Sauder deposita sus relaves en Quebrada Honda. Y que dicho sea de paso, actualmente no existe ningún control con relación a lo que en Quebrada Honda actualmente está sucediendo. No existe. No sé si la OEF entrará. Alguna vez indagué, pregunté. Yo creo que el silencio es. Esa es la respuesta. Hay temor y miedo. Y un otro caso importante es el caso Minsur, en el que de reciente data, que en primer grado se declara improcedente la demanda, el segundo grado igual, y el Tribunal Constitucional también declara improcedente la demanda, habida cuenta de que dice que el estudio de impacto ambiental a través del amparo no sería el medio, o no sería la vía procedimental idónea, sino que debía transitarse por la vía contencioso administrativa. Aquí presente el doctor Diamat hizo una inspección popular, ¿verdad? Lo hemos puesto en su trabajo de investigación, doctor, si se requiere así, que inclusive casi le cuesta el cargo. Lo quejaba, lo denunciaba por hacer una inspección y simplemente una simple prueba. ¿Por qué? Porque Minsur, en cabecera de Cuenca, a 15 o 20 metros, tiene instalado su poza de disección. Y lo que hizo, por ejemplo, el doctor Neymar, como cualquiera del sentido común, es levantar un poco de tierra y los vientos llevaban a depositarse en el canal de Yusuf. Sí. Pero bien, juez de primera instancia, juez de segunda instancia, declararon infundada esta demanda, e inclusive el Tribunal Constitucional. Entonces, ya me están diciendo que corte 3 minutos o 5 para terminar, para tan amable.
Usted me dijo hasta la 1, yo creo que faltan 8. Entonces, a ver, a lo que quiero llegar es lo siguiente. No tengo nada contra el Poder Judicial, muy buenos amigos en el Poder Judicial, creo que jueces idóneos, etc. Pero me parece, tal cual está diseñado el amparo medioambiental, me parece el artículo 2.2, el Poder Judicial no está, a ver, ¿cómo puedo decir esto? No está adecuadamente, entre comillas, capacitado, y así como tener otro gobierno, para resolver problemas de naturaleza colectiva, sino individual. Ese es un problema. Y eso tiene que cambiar. Entonces, mi propuesta modesta es, obviamente, para reflexionar, de que y tiene basamento en encuestas que he realizado aquí en Tacna, de que ya no se recurra a través que este derecho al medio ambiente y adecuado tenga una vía diferenciada. ¿Qué quiere decir con esto? Que la demanda no se interponga directamente ante el Poder Judicial, sino directamente ante el Tribunal Constitucional. Por eso lo he denominado el amparo directo medioambiental en el Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional, que está conformado hoy en día por 7 miembros, a través de una reforma constitucional, que sean 10, o sea, 3 más. Y en este Tribunal Constitucional, conformado por 10 miembros, ¿cierto?, se saque de ahí 3 miembros para que se constituya en una sala especializada de derecho medioambiental, como primera instancia. O sea, si te ponga el amparo ante la sala especializada medioambiental del Tribunal Constitucional. Y este proceso del amparo directo no sería tal cual el amparo ordinario que tenemos. No. Porque para interponer la demanda, sostengo de que previamente se transite por la vía previa. ¿Y cuál sería la vía previa? Las mesas de diálogo. Que a nivel nacional, vía reforma constitucional, se estatuya 26 mesas de diálogo, una por cada región, desde el punto de vista constitucional, con reforma constitucional. Entonces, antes de iniciar el amparo directo ante la sala especializada del Tribunal Constitucional, primero, ¿cierto?, se recurra a esta vía previa, que son las mesas de diálogo. El agotamiento de la vía previa, exactamente. En esta mesa de diálogo, que considero que puede conformarse vía reforma constitucional, sea una mesa realista que solamente vean 3 temas fundamentales, como fue en el caso que ya veo: recurso hídrico, tema medioambiental y responsabilidad social de la empresa. Según la realidad de cada región, podrían ser hasta 5, no más. Y que se constituyan también mesas técnicas, pero con apoyo de técnicos. ¿Por qué? Porque hoy en día el tema medioambiental está totalmente ya, existe tecnología, existe información, la ONUPS brinda información, peritajes, etc. Entonces, en la vía regional, en las mesas de diálogo regional, se discuta por el término de 3 años. Yo creo que en 3 años es suficiente para que se pongan de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo, como nos explicaba el profesor Edward, si se ponen totalmente de acuerdo, pues bien, como pasó en Quellaveco, esos resultados de la mesa de diálogo son vinculantes, es decir, tienen eficacia jurídica, ¿cierto? Que si no se cumple, se habilita el amparo directo que les he mencionado. Se habilita el amparo directo para su exigibilidad y cumplimiento. Otro punto: si se ponen parcialmente de acuerdo, en lo que queda aún por ponerse de acuerdo, se habilita también el amparo directo medio.
Y si no se ponen de acuerdo en nada, pero en estos 3 años, habrá informes previos en la mesa y de la parte de la empresa, porque la empresa también debe, pienso yo, ser parte de la mesa de diálogo, como actor principal. Entonces, si no se ponen de acuerdo en nada, se agota la vía previa en la mesa de diálogo y se recurre directamente a la habilitación de la parte media. Ya está. Y no solamente me he quedado en eso, sino que he podido ir un poquito más allá y he diseñado la ley de proceso de amparo directo ambiental como un cuerpo normativo diferente, les he dicho. Por ejemplo, los fines del proceso, que no solamente el 2.22 debe reinterpretarse sistemáticamente con los artículos 58, 59, 60, 61 y siguientes de la Constitución. Se aplican los principios procesales previstos en el Código Procesal Constitucional y los principios además de prevención, precaución, desarrollo sostenible, conservación, justicia ambiental, cooperación, solidaridad, etc. ¿Se puede establecer precedente vinculante? Sí, porque es parte de lo que es la jurisdicción constitucional. Se puede, hemos establecido también causales de improcedencia, etcétera, etcétera. Y esto lo digo ¿por qué? Porque me parece que ha llegado el momento. Tenemos ya doctrina, jurisprudencia, y lo que simplemente falta es, me parece, echarse a andar. Esta es una modesta contribución. Ya nos están pidiendo. Sí, tengo que. Pero yo creo que nos motiva a reflexionar de que hay posibilidades de revertir esta situación. Y por eso la academia me parece que debe ser algunos aportes para ello. Y como decía, y con esto acabo, Habermas, el derecho también es una utopía. O sea, una utopía realizable alguna vez. ¿Cierto? Entonces simplemente hemos abierto un breve surco. Y bueno, creo yo que a ustedes les compete amplificarlo y caminar por eso. Muchas gracias.